Pues dispónganse a estar hoy en un día, bueno, tremendo. Yo creo que lo que hemos estado viendo, todos ya están pensando, dice, así lo voy a aplicar, así lo voy a hacer. Déjeme decirle que es importante considerar a nuestro equipo, el trabajo en equipo es indispensable, fundamental. Y el día de hoy, bueno, está con nosotros nuestro hermano Chico Howard, quien va a estar compartiendo los estudios. Y bueno, yo quiero dejarles el lugar. Y pues sí quisiera, ¿verdad?, que estuviéramos atentos lo más para acá, bueno, lo más posible, ¿verdad? Y bueno, estemos disfrutando de una enseñanza, un tiempo tremendo. Bueno, pues que Dios les bendiga y yo dejo este lugar a mi hermano. Buenos días. ¿Cómo están todos en esta mañana? ¿Durmieron, descansaron bien? ¿O durmieron emocionados de pensar cómo van a llegar a trabajar y a desarrollar su equipo? ¿Sí? ¿De las dos cosas? ¿Sí? Qué bien. Pues es un privilegio poder tomar ese tiempo, y yo también ayer estuve tomando apuntes y haciendo anotaciones de cosas que yo necesito regresar y también seguir afinando, porque esto es algo que es un proceso que uno está creciendo y a veces lo escucha uno una vez y no lo recibimos todo y lo volvemos a escuchar y aprendimos otra cosa nueva y nos ayuda a mantenernos en un rumbo hacia donde Dios quiere que vayamos cada uno. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y ponemos este día en las manos de Dios para aprovecharlo al máximo, dejar que Él hable a nuestras vidas? Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Señor, te honramos a ti en este lugar. Gracias por hablar a nuestras vidas, y Padre, ponemos este día en tus manos para que tú hables a nuestro corazón, tú nos vayas instruyendo, desarrollándonos a cada uno. Y yo te doy gracias, Señor, que tú estás levantando una generación de líderes de carácter, de influencia, que llevan a otros a alcanzar su propósito. Te doy gracias por este día, Señor, y por tu Espíritu Santo aquí en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes saludar al que está ahí a tu lado y dile, qué bueno que estás aquí en este día. Y pueden tomar su lugar después de saludar ahí a los que están a su lado. Todos traen su manual, ¿verdad? Porque vamos a comenzar con la ley número 7 el día de hoy. El día de hoy, cuando aquí en el PowerPoint no van a ir saliendo las respuestas de uno en uno. Van a salir todas de repente todas, entonces no se vayan a distraer con ellas. Yo se las voy a ir diciendo, pero no se distraigan tratando de llenarlas todas de un mismo, porque van a salir todas, ¿sí? Vamos a comenzar con la ley número 7 el día de hoy. Y antes de empezar a leer y comenzar en esto, quiero platicarles un poquito de cómo en los años he aprendido a aplicar mucho lo que estamos viendo, y también aplicarlo no solamente en el ministerio, sino en nuestra casa. Estos principios que estamos viendo son aplicables en el hogar, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, en el ministerio, porque si no fueran aplicables, entonces no son principios. Principios son aquellas cosas que uno puede tomar y aplicar en sus vidas, en cualquier área de la vida. Y una de las cosas, me acuerdo años atrás, estando en Guadalajara, Juan y yo trabajamos juntos bastantes años, y me acuerdo teníamos como 5 años de haber comenzado una escuela bíblica, y ahí en la escuela bíblica estábamos felices, estaba creciendo la escuela, y me acuerdo que un pastor amigo que tiene el día de hoy una congregación más de 6,000 miembros, me acuerdo que él llegó en 3 ocasiones a compartir con nosotros, a los alumnos, y luego nos compartía en el equipo. Y se sentaba y hablaba unas enseñanzas de liderazgo a los alumnos, pero luego se sentaba con nosotros, con el equipo que trabajábamos ahí, y nos decía, necesitan desarrollar líderes. Y yo sentado ahí, yo decía, ¿para qué desarrollamos líderes? Lo único que necesitamos es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y predicamos y compartimos las verdades, y es todo lo que se necesita.
Y él nos decía y nos llevaba al ejemplo de Moisés y cómo el suegro de Moisés le habló y le dijo: no está bien que tú estés haciendo todas estas cosas, sino escoge hombres y habla de requisitos. Y yo sentado ahí, yo pensaba: no, él está mal. Yo me acuerdo que decía: conozco amigos, dice, que son tremendos para predicar y juntan multitudes en conferencias. Dice, pero luego van a su congregación y tienen 50. Y conozco otros que a lo mejor no son tan buenos para predicar y tienen un liderazgo y están impactando miles y miles de personas. Y nos volvió a decir, nos dejaba con el reto: desarrollen líderes, dedíquense a levantar equipo de líderes. Y yo me acuerdo la primera vez que nos compartió eso, yo por dentro, yo estaba sentado así como ustedes están sentados en esta mañana, y yo decía: él no sabe lo que está hablando, ¿sí? Luego al año siguiente vino otra vez y yo dije: de seguro nos va a compartir algo nuevo. Y nos comparte lo mismo: desarrollen un equipo de líderes. Y ahí ya es como que ya empecé a abrir mi corazón, y a partir de ese momento empecé a darme cuenta la necesidad tan grande que hace falta de desarrollar un liderazgo. Inclusive con él, cuando íbamos a comenzar nuestra iglesia en Durango, me acuerdo que antes de comenzar la iglesia yo fui a hablar con él y le dije, él se llama Dwayne, le dije: si tú fueras a comenzar una iglesia el día de hoy, ¿qué harías diferente? Dice: lo primero que haría, me dedicaría a levantar un equipo de líderes. Le dije: ¿por qué? Dice: porque yo sé que a lo mejor tú, chico, puedes ir a un lugar y movilizar gente y alcanzar 1000 personas. Pero ¿qué vas a hacer con ellas? Si el domingo están ahí, el evento que hiciste, y 1000 personas aceptaron al Señor, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Las puedes atender? Y le dije: no. Dice: por eso es importante desarrollar un equipo de líderes. No un equipo solamente de personas, sino un equipo de líderes. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra, para llevar a cabo el negocio, en todas las áreas. Esto es aplicable en todas las áreas, ¿sí? En nuestro hogar, en el trabajo, en la empresa, en el ministerio. Y entonces, desde ese entonces, cuando me dijo yo haría eso, yo dije: pues eso es lo que voy a hacer. Y llevo 3 años trabajando, enfocado a desarrollar equipo de líderes. Ya habíamos desarrollado para otros ministerios, pero ahora era una etapa nueva en nuestras vidas, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Mucho de lo que vamos a ver aquí son cosas que estamos viviendo, y a lo mejor muchos de ustedes ya lo están viviendo, y lo único que están dándose cuenta es: ya entiendo lo que estamos haciendo. Esto ya lo hemos hecho, pero no sabía que se le llamaba eso. Y es lo que vamos a estar llevando a cabo el día de hoy. Entonces, lo que están haciendo, el dedicar este tiempo, es un tiempo importante, ¿sí? Invertir para nuestro futuro. Entonces vamos a comenzar con la ley número 7, la ley de la brújula. La ley de la brújula dice: la visión da confianza y dirección a miembros del equipo. La visión da confianza y dirección a los miembros del equipo. Tiene aquí el ejemplo de Nehemías. Nehemías, Dios puso un sentir en el corazón de Nehemías de ir y volver a reconstruir los muros del pueblo de Israel que habían sido destruidos por completamente. Y la brújula, se usó la palabra brújula porque es un instrumento que se usa para dar dirección, ¿sí? Y cuando estás por ejemplo en la montaña, si tú no eres bueno con el sentido de dónde estás, te puedes perder en las montañas. Ha habido personas que a lo mejor se fueron a acampar a algún lugar y ellos no conocían el terreno donde estaban, y de repente pensaron que iban en una dirección y estuvieron camine y camine en círculos. Y a veces hasta muertes ha habido porque no han tenido una brújula para saber hacia dónde caminar. Y la brújula, la visión es como esa brújula para nosotros, que marca hacia dónde vamos. Que a lo mejor vienen tormentas, pero volteas a ver la brújula y la brújula te sigue diciendo: para allá es el norte, o para acá es el sur, para allá es el este, etc. Eso es lo que hace una visión en nuestras vidas, ¿sí? Me acuerdo una ocasión estando en el mar. Una vez han estado en el mar. Estábamos en una lancha, habíamos ido a bucear. Y habíamos buceado en un lugar
y ya nos habíamos cansado de ese lugar y fuimos a otro lugar más cerca donde había piedras, rocas. Y ya en ese momento ya no quise bajar con mis amigos, yo quise quedarme allá arriba. Pero en el proceso de que ellos bajaron a bucear, yo me quedé arriba en la lancha, se levantó una tormenta. Y de repente las olas empezaron a mover la lancha. Cada vez que movían la lancha, parecía que me iba acercando a las piedras, a las rocas. De repente la misma tormenta creó nubes y de repente llegó un momento que empezó a entrar una desesperación en mí, porque mis amigos no salían. Y para mí se me hizo la eternidad, esos media hora, 20 minutos que ellos bajaron, se me hicieron como 3 horas. Y cuando la tormenta movía la lancha, yo sentía que iba a las rocas y luego empezó a entrar así como nubes y ya no se alcanzaba a ver muy bien con claridad dónde estaba. Empezó a entrar una desesperación en mí. ¿Por qué? Porque de repente ya no sabía para dónde estaba la tierra. Sí. Y muchas veces sucede eso en el caminar, en nuestra empresa, el caminar en nuestro ministerio o con la familia. Y la brújula nos ayuda, aunque se levante una tormenta, nos ayuda a caminar el camino y poder decir, para allá es el norte, para allá es donde vamos. Porque ¿cuántos saben que toda visión va a ser opuesta? Va a haber oposición. Si tú tienes la visión de ser un empresario, vas a tener oposición. Si tú tienes la visión de levantar un ministerio para impactar las naciones, va a haber oposición. Y en esos momentos tú necesitas saber por dónde va el camino, para dónde está marcando la brújula. Y eso es lo que hace la visión en nuestras vidas. Aquí vemos el libro de Nehemías, está lleno de consejos. Dice en el primer párrafo, lleno de consejos sanos para los líderes y de principios para la edificación de equipos. Nehemías nos va a mostrar en este capítulo, en esta ley, nos va a mostrar cómo esta ley funciona. La ley de la brújula dice, la visión da confianza y dirección a los miembros del equipo. ¿Sí? Igual una brújula da esa confianza, esa dirección cuando tú vas viajando. Por ejemplo, los que vuelan en avionetas, en avión, usan un aparato que les marca. Puede estar nublado, puedes no ver nada afuera, pero lo que está ahí, el aparato, el radar, les va marcando hacia dónde deben de estar yendo. Si ellos deciden, ese aparato a los que están volando los aviones, los jets, ¿sí?, les está dando dirección. No importa que haya una tormenta, les está diciendo, para allá es el norte y tú vas a estos grados hacia el norte. ¿Sí? Ellos tienen que confiar en ese aparato. De la misma manera, nosotros tenemos que confiar en la visión. Dios ha puesto una visión en tu vida. Dios ha puesto semillas de grandeza dentro de ti. Dios te ha depositado cosas grandes dentro de ti. Y lo que hace una visión es solamente marcarnos el camino. Y aunque vengan tormentas, no distraernos, seguir enfocados. Y eso es una de las cosas que vamos a ver aquí. 5 fases para implementar una visión que Nehemías usó. La historia de Nehemías. 5 fases para implementar una visión. En el libro de Oseas 4, ¿dice su manual? Ah, sí. Dice 4, pero abajo el comentario dice 5. Ok. Bueno, mis apuntes, vamos a poner 4 pues. Si es lo que dice ahí, es cierto, a lo mejor no se ha corregido todavía. Entonces déjeme abro este manual de aquí. 4 fases para implementar una visión. Sí. En mis apuntes tengo 5, entonces yo le voy a dar una más. Ya les convino haber venido hoy, ¿verdad? La ley de la brújula, ok. 4 fases para implementar una visión. Yo les voy a dar la 5ª. ¿Sí? El libro de Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de visión. ¿Sí? Cuando no hay rumbo, no hay visión, pueblo perece. Cuando, por ejemplo, cuando estás con una familia y si la familia no sabe el rumbo hacia dónde van, empieza a traer muchos problemas y trae distracción y trae confusión. Estás en un ministerio sirviendo o una iglesia que no sabe hacia dónde va. Es como tomar un rifle y empezar a disparar hacia lo loco. ¿Sí? Pa, 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 pa.
sin tener algo a que tirarle, ¿sí? Por eso es tan importante visión. Y vamos con la primera fase, que es visión. Visión. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces hay ministerios, hay empresas, hay familias que tienen potencial, tienen habilidades, tienen dones, y lo único que les falta es visión. Hay veces que los dones y todo eso existen en la gente, pero lo único que necesitan es visión. Visión nos marca el camino hacia donde debemos de ir. Y una visión que viene de parte de Dios debe ser tan grande que sin Dios fracasaríamos. Si es una visión que tú lo puedes hacer solo, no es de Dios. Si es visión de Dios, es algo que te asusta y que es tan grande que, a no ser que Dios esté involucrado, no lo vas a poder hacer, ¿sí? Y visión es parte importante en nuestras vidas. Ahí en Nehemías 1:3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Todas las grandes visiones nacen de una gran necesidad, ¿sí? Toda gran visión nace de una gran necesidad. Les voy a dar un ejemplo de por ejemplo, lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, escuchando a Juana, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Si tú quieres, él puede ser las 2 de la mañana, está por dormirse, pero si tú le haces una pregunta de misiones, despierta como si hubiera dormido toda la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabe la necesidad tan grande de misiones. Es lo que él come, lo que él vive. Por ejemplo, nosotros en Durango, la ciudad de Durango, la estadística de los jóvenes en cuanto a suicidio es tan alta. Creo que ha estado ocupando el primer lugar de suicidio entre los jóvenes. Entre 24 y 48 horas hay alguien que está queriéndose quitar la vida. Sí, es algo tremendo. Esa es una necesidad, por ejemplo, ahí en la ciudad de Durango. Hay muchos jóvenes que no tienen propósito, no saben por qué existen, hay abuso, hay muchas cosas, muchas circunstancias que los llevan a tomar esa decisión. Por ejemplo, esa es la necesidad. Tengo una pareja que está trabajando con nosotros. Ellos vieron esa necesidad y empezaron a platicar conmigo. Queremos alcanzar a esos jóvenes, queremos marcar sus vidas con el evangelio, que ellos lo experimenten en una manera. Y de ahí comenzó una visión para alcanzar a esos jóvenes. ¿Cómo los están alcanzando? Usando la tecnología del día de hoy, usando lo que los jóvenes buscan como un gancho para atraerlos, y se les comparte y se les ministra, y están teniendo un impacto tremendo. Los jóvenes están alcanzando. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad, ¿sí? Una gran visión nace de una gran necesidad. A lo mejor en tu ciudad donde tú eres, a lo mejor es los matrimonios, a lo mejor son las familias. Por ejemplo, un área que mi esposa y yo trabajamos es en los matrimonios muchísimo. ¿Por qué? Nosotros hemos tenido un buen matrimonio, ¿sí? Yo no tengo una historia como la de Juana. Yo aprendí de los errores de Juana, ¿sí? Yo no tengo la historia que los primeros 10 años estaba echando a perder. Yo aprendí de los errores de él, y yo dije, yo voy a tener un buen matrimonio, y empecé a preparar. Y junto mi esposa y yo llevamos más de 12 años de casados, tenemos una buena relación, estamos felices, y cada día estamos más enamorados. Y puedes tener un buen matrimonio aquí en la tierra, una buena familia. No hay nada de malo anhelar eso en nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a este libro, si queremos los resultados, ¿sí? Entonces, una visión, aquí nos damos cuenta, visión del pueblo de Israel. Nos damos cuenta que la visión que Dios le dio a Nehemías fue por la necesidad que él escuchó. ¿Qué escuchó? Que el pueblo estaba en cautividad, que los muros estaban tirados, que las puertas estaban quemadas. Y él escuchó eso, y eso impactó su corazón. Si no hay visión, no hay rumbo, ¿sí? Si no hay visión, no hay dirección y no hay confianza. Entonces, Nehemías escuchó esa necesidad tan grande y se puso a orar, se puso a platicarlo con el rey, y nos vamos a dar cuenta las cosas que suceden ahí. Pero quiero decirles una cosa más de visión.
Cuando Dios pone una visión, esa visión te consume. ¿Sí? Esa visión te consume. Les voy a dar un ejemplo. La visión de donde nosotros estamos trabajando es alcanzar un mundo perdido a través de creyentes comprometidos con Jesucristo. Puedes ir el día de hoy. Tienen que ir conmigo a Durango mañana. Vamos a Durango. ¿Sí? Y puedes llegar allá a la congregación y puedes preguntar a las personas, sobre todo los que están sirviendo. Todos saben hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque estamos con la visión, estamos dando dirección y da confianza. Personas llegan ahí y cuando escuchan la visión dicen, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte, porque visión da dirección, da confianza a todos los miembros del equipo. Vamos a ver pensamientos de visión. Sí está eso ahí, ¿verdad? Bueno, si hay algo que me dicen así como ahorita me avisaron, ¿ok? Pensamientos de visión. Inciso A. Las visiones grandes atraen a personas grandes. ¿Sí? Las visiones grandes atraen a personas grandes. Juan nos compartía del ministerio, por ejemplo, de todos deben de saber que tiene el ministerio de lidere, el ministerio ¿qué otro? ¿De cuál? Nomás esos dos, ¿verdad? Y aparte él representa al grupo Canción. Entonces, él habla, yo conozco sus dos ministerios, conozco todos los que trabajan con él. Y si tú vas a ver, te darás cuenta que cada persona que ha sido añadido fue atraído. Grandes personas son atraídas a una gran visión. Tú puedes comenzar, yo me acuerdo cuando comenzamos Vida en Victoria. Vida en Victoria se llama el ministerio que tenemos ahí en Durango. Cuando comenzamos como con 5 o 6 personas. Y comencé compartiendo la visión. Es más, hasta usé el ejemplo de Nehemías. No teníamos nada, no había nada. No teníamos local, no teníamos nada. Comencé compartiendo la visión. Y conforme seguimos compartiendo la visión, Dios añade grandes personas a tu lado. Eso es lo que sucede. Una visión atrae a personas grandes. Sí, una visión atrae a personas grandes, no grandes de tamaño. ¿Sí? Personas de calidad. Por ejemplo, el día de hoy tenemos líderes a nuestro alrededor que son personas de compromiso. Personas, la mayoría de ellos tienen empresas o tienen sus trabajos. Esto no está en sus apuntes, pero Dios busca personas que están ocupadas. Muchas veces personas piensan, no, pues voy a vivir por fe, no tengo nada que hacer. Dios no busca personas que no tienen nada que hacer. Dios busca personas que están ocupadas, teniendo éxito, buscando, haciendo. Y a esas personas Dios atrae. Y por ejemplo, cada día yo me sorprendo, cada día mi esposa y yo damos gracias a Dios porque cada día llegan personas que Dios añade al ministerio, que Dios añade al equipo, y cada persona que es añadido, cada día nos damos cuenta la calidad de persona, el compromiso que hay, y son personas ocupadas. No son personas que tienen mucho tiempo, son personas ocupadas. Las visiones grandes atraen grandes personas. Inciso B. La visión precede a los recursos. La visión precede a los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Con la visión hay provisión. Dios traerá la provisión. Lo mencionó ayer Juan. Muchas veces no es cuando nosotros queremos, pero nunca llega tarde. ¿Sí? Es como la niña que está hablando con su papá y le dice, papá, ¿por qué? ¿Por qué cuando oramos y tenemos esta necesidad, por qué no llega antes de la necesidad? Y el papá está tratando de buscar la manera de explicarle el por qué no llega la necesidad. Y ya por fin la niña escucha el discurso del padre que le da ahí toda una cátedra de el por qué Dios nunca llega tarde. Y entonces la niña dice, papá, ¿sabes qué? Creo que entendí el mensaje de que Dios nunca llega tarde, pero cómo pierde oportunidades para llegar temprano. ¿Verdad? La niña inteligente captó el mensaje. Dios pierde muchas oportunidades para llegar temprano. No es así. Simplemente es un caminar de fe. Dios da una visión, va a haber recursos para llevar a cabo la visión. Claro, muchas veces quisiéramos tener los recursos ya para hacerlo y ya correr con ello, pero es conforme vamos caminando, van llegando los recursos. Inciso C.
Aquí eso contesta eso. La obediencia a la visión abre paso a los recursos. La obediencia a la visión abre pasos a los recursos. Yo soy fiel a esa visión y Dios abrirá puertas para que recursos lleguen. ¿Sí? Para que recursos lleguen. Cuando comenzamos hace 3 años en Durango, me acuerdo que rentamos una casa y esa casa tenía una cochera larga, ancha. Y cuando comenzamos en un cuarto largo arriba que parecía un avión. Tenía unas ventanas grandes y Juan le llamaba el vuelo 747 porque teníamos las sillas acomodadas 3 de cada lado y un pasillo en el medio y cabía nomás como 80 personas ahí adentro. Y Juan me bromeaba, me decía, este es el vuelo 747 porque tenía ventanas y veías hacia las nubes, ¿sí? O hacia el cielo. Y cuando te sentabas era como que se sentía que ya ibas a despegar en el avión. Y Juan siempre me estaba bromeando de eso. Pero cuando comenzamos ahí, comenzamos felices, empezó a crecer, como a los 5 o 6 meses se llenó el lugar y pues teníamos que pensar qué otra cosa hacer. Entonces se nos ocurrió techar donde estaba la cochera, que era un lugar donde podrían caber unas 180 personas bien acomodadas. Y eso es lo que sentimos que teníamos que hacer. No teníamos los recursos, no teníamos el dinero. Pero es lo que Dios puso a hacer, a tomar ese paso. Y me acuerdo cuando comenzamos y yo compartí la visión y compartí el crecimiento y hacia dónde vamos y lo que estaba pasando. Y personas se comprometieron a invertir en ese proyecto. Era poner un techo y arreglarlo y hacerlo con excelencia. Y me acuerdo que cuando ya hicimos todo eso, llegaron personas conmigo y me decían, eso no va a funcionar aquí en Durango. Eso no se puede hacer aquí en Durango, porque una de las cosas que yo exijo en el ministerio es excelencia. ¿Sí? Como decía Juan, excelencia es hacer lo mejor con lo que tenemos. Entonces, con lo que tenemos exijo excelencia, porque Dios es un Dios excelente. Y si tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos el espíritu de excelencia que nos va a ayudar. Y yo me acuerdo personas, algunos de ahí que estaban reuniéndose con nosotros y otras personas, eso no se puede hacer aquí en Durango. Y ¿cómo que no? Sí se puede, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Por ejemplo, creo que un febrero y en abril ya iba a estar todo terminado y ya nos íbamos a cambiar. Personas me dijeron, si el arquitecto, la persona, el contratista que va a hacer eso, te dijo una fecha, añádele como otro mes porque no van a cumplir. Y yo ya había hablado con el contratista y ya había añadido esas 2-3 semanas extras. Dije, para estas fechas vamos a estar allá adentro. Todo el mundo decía, no se puede, no se puede, no se puede. Parecía que no se podía, ¿sí? Pero aunque llegamos hasta el último día, por decir que mañana fuera domingo, el sábado hasta las 2 de la mañana acomodando sillas y ya con los últimos detalles, pero se pudo. Personas sentaron ese domingo, así, esa era la expresión. Sí se pudo, sí se pudo. Cuando hay visión, hay esa dirección y puedes lograr lo que Dios te ha llamado a hacer. Habrá retos, habrá momentos que parece que no hay recursos, pero los recursos van a llegar. Y cuando tú eres obediente a la visión, eso abre la puerta a la provisión, ¿sí? Acabamos de cambiarnos a otro local más grande y requirió mayor inversión arreglarlo, porque nosotros arreglamos con excelencia. Nuestro Dios merece lo mejor de nosotros y lo mejor que podemos hacer. Y estamos creando un cambio en la ciudad, porque hasta personas que no son cristianos, que tienen que ver con nosotros, que los del seguro, o contador, y que algunos que no son creyentes van a la oficina y se impactan de la excelencia. Y me dicen, ¿qué haces? Pues vivimos lo que enseña este libro. ¿Sí? Dios es un Dios de excelencia. Y conforme hemos dado pasos, Dios ha traído provisión. Acabamos de cambiarnos hace 3-4 semanas a un lugar nuevo. Y igual, lo mismo, ahora es un reto más grande, porque un lugar más grande requirió más recursos. Y cuando tomamos el reto,
No teníamos dinero. O sea, no teníamos los recursos, pero tenemos una visión muy grande para impactar esa ciudad. Esa ciudad pertenece a Cristo, ¿sí? Y es nuestra ciudad. Y junto con otras iglesias, pero esa es nuestra ciudad y entonces vamos a impactar esa ciudad. Y una de las maneras que lo hemos estado haciendo es a través de la excelencia, a través de mostrar el amor de Cristo. Pero cuando comenzamos a hacer ese proyecto, a remodelar el lugar donde nos íbamos a cambiar, no teníamos recursos. Pero créemelo, conforme dimos ese paso, abrió la puerta a que recursos empiezan a entrar. De repente, para comprar algo de tabla roca, sin nosotros ir a pedirle a las personas, y por favor, es que somos cristianos, nos da una mochadita, ¿sí? Le baja el precio, por favor. No, nosotros no pedimos ningún descuento, pero llegábamos y nos daban descuento del 20, del 30%. ¿Sabes qué es eso? El favor de Dios. Cuando tú eres obediente a la visión, el favor de Dios está sobre tu vida, que personas, aunque no les pidas descuento, te dan el descuento. Y tú dices, bueno, gracias, ¿sí? Y recursos vienen, finanzas llegaron, han llegado, todavía estamos terminando algunos detalles. Y yo le platicaba el día de ayer a Juan, le dije, ¿sabes qué? Esta ha sido una experiencia tremenda, porque había momentos que tenía que pagar 20,000 pesos y no los tenía. Y a la hora, 2 horas, yo nomás le decía, Señor, gracias. Esta es tu obra, tú pusiste esto en nuestro corazón, gracias. Y a las 2 o 3 horas me hablaba nuestra recepcionista, ¿sabes qué? Alguien vino y trajeron esta cantidad de dinero, exactamente lo que necesitaba. Decía, gracias, Señor. Y ahí vamos a pagarle a la persona. Cuando somos obedientes a la visión, abre la puerta a los recursos humanos, recursos económicos, todos los recursos, lo que se necesite. Eso hace la visión. Inciso D: cuando la obediencia cesa, también cesan los recursos, ¿sí? Cuando no somos obedientes a la visión o no damos ese paso, se detienen los recursos. Los recursos vienen para llevar a cabo la visión, ¿sí? Yo quisiera tener una cuenta en el banco que tuviéramos así muchísimo dinero para cuando queremos construimos, pero no lo tenemos. Sí. Pero cuando caminamos en obediencia, abre los recursos. Cuando caminamos en desobediencia, no obedecemos, los recursos están por ahí esperándote. Lo único que tengo que hacer, caminar en obediencia. Y yo sé, es un reto. Como líder es un reto dar ese paso. Si tú eres el líder responsable de la organización, dar ese paso es un reto. Porque si fracasas, no van a ir sobre las demás personas, van a ir sobre de ti, ¿sí? Por ejemplo, Juan platicaba la historia de cuando estábamos en Cuba y nos llevaron a la cárcel. Él dijo, bueno, pues si yo voy a estar en la cárcel 15 años, voy a llevar a mi mejor amigo para que esté conmigo a 15 años, ¿sí? Él era el responsable y cuando preguntaron quién es el líder, todos apuntamos a Juan, porque él era el responsable. ¿Sí? Pero si tú eres responsable de un área y estás caminando en obediencia a la visión, va a venir los recursos. Pero muchas personas les cuesta ese trabajo, dar ese paso, por el temor a fracasar, temor a que, ¿y si no funciona? ¿Sí? No sé si alguna vez les ha pasado. Por mí han pasado esos pensamientos, pero yo he dicho, prefiero tirar hacia las estrellas, dar ese paso y a lo mejor fracasar, que no haberlo intentado y haber sido desobediente, ¿sí? Entonces, cuando la obediencia cesa, también cesan los recursos. Inciso E: Dios pone a personas generosas junto a los líderes con una visión del tamaño de Dios, ¿sí? Dios pone a personas generosas junto a los líderes con una visión. Eso es tan cierto, ¿sí? Cuando somos obedientes a la visión, Dios conoce y atraerá a personas que son generosos, con recursos, que tú nomás dices, hacia allá es donde vamos, eso es la necesidad, y Dios levanta personas generosas para llevar a cabo la visión. Lo vemos en el ejemplo de Nehemías. Cuando Nehemías fue con el rey le dio recursos y escribió unas cartas, y cuando llegues a ese lugar, lleva esa carta con esa persona para que te den toda la madera que necesitas. Cuando vas a ese lugar, da esto para que
Él dio recursos. ¿Sí? Es lo mismo en nuestras vidas. Dios pone eso en nuestras vidas. Dios pone a personas generosas junto a líderes con una visión del tamaño de Dios. Número 2, preparación. Para dirigir es necesario poseer la habilidad de evaluar problemas difíciles. Preparación. Dios da visión, pero hay que preparar. ¿Sí? No es nomás de repente, tengo esta visión y salgo corriendo, como decía Juan el día de ayer, que sale uno corriendo sin haber pensado, sin haber planeado. Dios, déjenme les digo esto, lo siguiente: Dios se manifiesta en un ambiente preparado. Y cuando nosotros preparamos, planeamos la visión, cómo se va a llevar a cabo, ahí Dios se manifiesta. Es algo tremendo, algo poderoso. Para dirigir es necesario poseer la habilidad de evaluar problemas difíciles. En la preparación de la visión tienes que sentarte y poner qué problemas pueden suceder, qué cosas podemos enfrentar para llevar a cabo esta visión. ¿Sí? Y entonces te sientas y planeas. Planeación es bien importante. ¿Se acuerdan de la vez que Jesucristo dio de comer a 5,000 hombres? ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Antes de que el milagro sucediera, planeó. Le dijo a sus discípulos, ya le dijeron que había 2 peces y 5 panes. Y luego le dijo a sus discípulos, manda que se sienten de 50 en 50. Planeó, acomodó a todos y entonces partió el pan. Dio gracias a Dios, bendijo el pan y los peces. Y entonces se llevó a cabo el milagro de alimentar. Antes de eso hubo una preparación. ¿Sí? Debe uno prepararse. Planeación es bien importante. Por ejemplo, vamos a decir que Dios pone una visión de tomar tu ciudad o de ser un empresario. ¿Sí? Y la visión de tomar una ciudad, y Dios te dice, yo te he dado estas ciudades para ti. Y esa es la visión, y dice, wow, esa es la visión, Dios me ha dado la ciudad. Pero si no hay planeación, puedes pasar 20 años con la visión y no sucede nada. Tiene que haber planeación. Si no se prepara uno y planea, no sucede nada. Dios no es un Dios que anda con una varita mágica, así como tocando aquí para que sucedan las cosas. No, Dios da visión, pero con ello una de las fases es planear. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa visión? ¿Cómo voy a lograr esa visión? Por ejemplo, nosotros ahí en Durango, ¿cómo vamos a llevar a cabo la visión de ganar un mundo perdido a través de creyentes comprometidos? Bueno, ya tenemos todo un proceso de cómo llevar a personas, cómo llevar a cabo esa visión. Cualquier persona que llega a ese lugar se enterará y se dará cuenta la planeación que hay. Personas llegan con nosotros y nos dicen, hoy ustedes tienen todo bien organizado. ¿Sí? Cuando llegan a la reunión los domingos, todo está listo. El director de la alabanza no llega y se pone ahí a 5 minutos antes a afinar la guitarra o a afinar los instrumentos. No, todo está listo. Hay planeación. ¿Para qué? Para que ese día sea una explosión del Espíritu de Dios, y que cuando personas entran a ese lugar, cadenas son rotas, personas son liberados, sanados, personas conocen al Señor. Pero todo eso requiere planeación. Planeación es bien importante en la visión. Nehemías planeó. Nehemías llevó a cabo ciertos pasos para planear la preparación. Sin preparación no vamos a lograr con éxito la visión. Si recuerda la ley de la brújula, la visión da confianza y dirección a los miembros del equipo. Primera fase es visión, la segunda es preparación. Aquí en preparación nos dice lo siguiente: Nehemías tomó los siguientes pasos basándose en la ley de la brújula. Inciso A: él se comunicó con su superior, el rey, comunicándole la necesidad. ¿Sí? ¿Qué hizo Nehemías? Comunicó la visión con su superior. ¿Quién era su superior? El rey Ahasuero. ¿Sí? Ahora, visión tiene que ser algo en pocas palabras. ¿Sí? Algo que se puede comunicar en pocas palabras. Nos damos cuenta, es más, vamos a leer ahí
lo que dice Nehemías 2, versículo 3. Y dijo el rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Compartiendo la visión. ¿Usó muchas palabras? No. Usó pocas palabras para comunicar la visión. ¿Sí? Una visión no puede ser como 20 frases. Tiene que ser algo conciso. ¿Sí? Aquí en los apuntes dice: es decisivo que el líder pueda definir claramente el desafío en las menos palabras posibles. Si no puede comunicar el desafío, no podrá iniciar su resolución. Los líderes bendicen a sus equipos con una imagen clara y sencilla del desafío. Desafío tiene que ser en las menos palabras posibles. ¿Sí? Por ejemplo, el TDS es un ministerio. ¿Qué es la visión? Movilizar jóvenes al campo misionero. No son muchas palabras. Cuando estábamos en Guadalajara tenemos una escuela bíblica que se llamaba Cristo al Mundo. Cristo al Mundo existía para enseñar, preparar y equipar hombres y mujeres para el ministerio. ¿Sí? Tiene que ser algo conciso, algo con pocas palabras. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que comunicarlo a las personas que están contigo, a los líderes, a otras personas en la calle, donde sea, poder comunicar la visión en una manera concisa. ¿Sí? Eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías tomó ese paso, inciso A, él se comunicó. Comunicación es responsabilidad del líder. ¿Sí? Una de mis responsabilidades en el ministerio que yo estoy el día de hoy es comunicar la visión. Cada rato yo me paro delante de la congregación o dentro del mensaje, estoy comunicando la visión. Cuando estoy con los líderes que estamos desarrollando, continuamente estoy comunicando la visión. ¿Sí? Es más, cada vez que la estoy comunicando, yo puedo ver que casi todos se pueden parar y recitarla. Pero estoy comunicando la visión. Es responsabilidad del líder comunicar la visión. Nehemías tenía la responsabilidad de comunicar la visión. Inciso B. Él estableció un tiempo de límite para terminar el proyecto. Él estableció un tiempo límite para terminar el proyecto. Voy a leer ahí Nehemías 2:6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Para poder implementar los planes debe fijarse un límite de tiempo para la comunicación o culminación del proyecto. Un buen plan siempre se podrá medir y lograr, aunque sea difícil en extremo. Los equipos reaccionan ante el desafío que se les presenta, de modo que el tiempo límite debe ser lo suficiente ambicioso como para sacar lo mejor del equipo. ¿Sí? Él estableció un tiempo límite. ¿Sí? Nehemías le dijo al rey: en tanto tiempo. ¿En cuánto tiempo se edificaron los muros los muros del pueblo de Israel? ¿Alguien sabe? 52 días. Fue un milagro. 52 días. Desde el momento que llegó Nehemías y que comunicó al equipo y empezó a desarrollar un equipo, 52 días se llevaron para completar eso. Y por eso el rey le permitió ir. ¿Sí? Cualquier cosa que vamos a hacer, si es un proyecto, si es visión o es construcción, algo que estamos haciendo dentro de la visión, necesita haber un límite de tiempo. Es decir, para estas fechas tenemos que hacer esto. Un tiempo límite. ¿Por qué? Si no le pones límite, vamos a andar ahí flotando, como la ahí se va. Un día de estos haremos esto, un día lograremos esto, y nunca se logra. ¿Sí? Él estableció un tiempo límite para terminar el proyecto. Hace unas semanas, como les mencionaba, en 2 meses tuvimos que remodelar un lugar y dejarlo listo para comenzar. Yo, cuando empecé a comunicarlo,
empecé a comunicarlo primero con mis líderes, con personas de influencia. Y luego lo comuniqué a los que están en la escuela de líderes. Con personas empezamos, los llevamos al lugar. Tomamos tiempo, yo tomé mucho tiempo para preparar todo. Y ya después lo comuniqué delante de la congregación. ¿Saben qué? Por el crecimiento, por lo que ha estado sucediendo, si se dan cuenta, ya tenemos 3 reuniones aquí y no cabemos. Este es hacia donde vamos. Ya casi todos sabían. Para el 5 de octubre, no vayas a venir a este lugar, porque si vienes, no va a haber nadie. Vamos a estar allá en tal lugar, Independencia Norte, bla, bla, bla. Y la gente, wow. Durante 4 o 5 semanas estuve comunicando y estaba diciendo la fecha límite, para cuándo íbamos a hacer eso. Yo les decía, si tú vienes aquí el domingo 5 de octubre, no va a haber nadie y vas a pensar que el Señor ya vino. O nos vamos a dar cuenta que no habías puesto atención a los anuncios. ¿Sí? Y la gente bien emocionada y todo eso. Créamelo, el 1 de octubre parecía que todavía no íbamos a entrar a ese lugar. Todavía había escombro, todavía había basura. Sacábamos escombro y sacábamos basura y volvía a salir escombro y volvía a salir basura. Y teníamos que meter, porque alfombramos el auditorio, teníamos que meter la alfombra, pero no podíamos hacer hasta que sacamos toda esa basura. Y no fue hasta el último día. Y el día 4 todavía estábamos limpiando y en la tarde tienen la reunión de los jóvenes. Llegaron los jóvenes pero el día 5, ahí estábamos. ¿Sí? Si yo no pongo una fecha límite, todavía estaríamos ahí trabajando y no pasa nada. Pero el líder tiene que establecer una fecha límite. Sea un proyecto, como yo estoy usando eso como un ejemplo ahorita, pero puede ser, vamos a hacer algún tipo de evento, algo, tiene que haber una fecha límite. Nehemías dijo al rey, en tanto tiempo regreso. Y en 52 días construyó, y ahorita vamos a ver los retos que tuvieron. 52 días reconstruyó los muros del pueblo de Israel. Inciso C. Él evaluó el alcance del desafío. Él evaluó el alcance del desafío. Los líderes deben evaluar la situación antes de diseñar el plan. También deben evaluar continuamente el progreso y compensar por los cambios que surjan mientras el equipo implementa el plan. ¿Sí? Siempre va a haber, uno puede planear, lograr hacer tal cosa, pero siempre va a haber contratiempos, va a haber cosas que no tenías previstas, imprevistos que vienen. Por ejemplo, yo he hecho muchos viajes misioneros. Juan mencionaba Cuba, a otras partes, y casi en cada viaje misionero hacemos toda una preparación de logística. Y preparamos con las personas donde vamos a estar ahí en Cuba y con pastores y líderes. Y tenemos ya, por decir, todo un itinerario cómo vamos a hacer. Pero yo cada vez que vamos, siempre digo a todos los que van, este es el plan, esto es lo que queremos lograr, es lo que queremos llevar a cabo. Pero hay que ser flexibles. ¿Por qué? Porque en el camino van a surgir imprevistos. No que uno los planea, pero van a surgir. Y cada viaje que hemos hecho a Cuba y cada viaje que he hecho a otros lugares de misiones, tenemos todo un plan, pero a la hora de llevarlo a cabo, no se llevó exactamente a cabo el plan como lo teníamos, pero se llevó a cabo el propósito de Dios, lo que Dios necesitaba llevar a cabo en ese lugar. Por ejemplo, me acuerdo de una ocasión ahí en Cuba, estábamos en la parte oriente de la isla. Estábamos compartiendo, ya habíamos terminado y teníamos que manejar 8 horas de noche para llegar a La Habana. Habíamos rentado una guagua, es como una combi, ¿sí? Y ahí estábamos en la combi, traíamos muchachos de la escuela y veníamos, ya estaba oscuro. Y había un pastor, casi siempre que vamos a la isla, ya conocemos muchos pastores y llegamos y les visitamos. Y por la necesidad siempre les llevamos ropa, les llevamos jabón, cosas que son indispensables, que no son fácil para ellos encontrar allá. Y les llevamos, a veces les dejamos una ofrenda, $10, $20, que para una persona, ya nomás para que tengan una idea, un médico que es bien pagado gana $14 al mes. ¿Sí? Con eso tiene que vivir todo el mes. ¿Sí? Entonces, dejarle una ofrenda de $10, $20 es una bendición tremenda. Y me acuerdo en esta ocasión, traía a los jóvenes conmigo. Ya habíamos estado ministrando 2 o 3 días en esa parte, ya teníamos que regresar a la capital, La Habana. Y había un pastor que estaba en el camino,
en un pueblo que se llama La Florida. Y yo no quería pararme porque ya quería llegar al otro lugar donde teníamos que ministrar y teníamos que manejar toda la noche. No tenía ganas de parar en ese pueblo. Ahora, eso era yo. Los que venían conmigo no sabían esto. Y yo sentía en mi corazón, necesitas parar a saludar a este hermano, orar con ellos y bendecirlos. El Señor, ya estamos cansados, ya queremos llegar a La Habana y poder acomodarnos para lo que sigue. Y ahí estuve yo manejando, luchando, no, que sí, que no. Yo sé que ustedes nunca han hecho algo así con Dios, ¿verdad? Pero ahí iba negociando con el Señor, que sí, que no, que sí, que no. Y estamos pasando por el pueblo de La Florida. Y yo había dicho que no. No salimos del pueblo y se tronó una llanta. Eso dijo el hermano. Yo no dije gloria a Dios. Ay, Señor. Pero ya cuando sucedió eso me di cuenta, tenemos que ir a hacer eso. Entonces ya buscamos, porque ya era de noche, no había ningún lugar abierto ni quien arreglara. Entonces fuimos preguntando en casa hasta que alguien nos dijo, no, vayan con ese señor y les puede arreglar. Pusimos la de refacción, que normalmente es una cosita así. Y mientras nos arreglaron, dije, ¿saben qué? Súbanse, vamos a visitar a este pastor. Fuimos a visitarlo, a él, su esposa, tienen dos hijos, en una casa más o menos como este rinconcito, así. Y había estado lloviendo, el agua se les metía ahí a la casa y llegamos, ellos con un corazón alegre, ay hermano, y ya pues, hacen una fiesta cuando uno llega ahí, porque para ellos es como si hubiera llegado el presidente de la república a tu casa. Sí, hace una fiesta y wow, porque casi nadie los visita de afuera. Y entonces nos pasaron adentro, siéntense, un cafecito y pues el decirles que no puedes ofenderlos, y ellos lo hacen con todo su corazón, aunque tienen una gran necesidad. Y ya sí hermano, y pues el cafecito de Cuba son unas tacitas así chiquitos, muy rico. Y ya nos sacaron el café, y ahí estuvimos platicando cómo iba la obra y la escuela, y ya nos estaban platicando testimonios. Pero cuando tomé el café lo sentí bien así desabrido, o sea, con muy poco café, y normalmente es muy cargado. Y ahí estábamos, y dije, de veras que tiene necesidad. Ya algunos necesitaban ir al baño, entonces pidieron permiso y pasaron. Y uno de los que iba conmigo, que es el director de la alabanza, dice que rumbo allá abrió el refrigerador. Un refrigerador antiguo, viejísimo, así chiquito. Dice, abrí y no tenía nada. Nada, dice, estaba sin nada. Pero no nos dijo nada. Qué bueno que no nos dijo nada. Pues ya estamos ahí, hermanos, pues nos dio mucho gusto, vamos a orar por usted. Oramos por ellos, les dimos, creo que otros muchachos les dieron ropa y bendición, y les dejamos una ofrenda. Ellos con lágrimas llorando, y no nos dijeron nunca la necesidad en la que ellos estaban. ¿Sí? Y me acuerdo que cuando les dimos, cuando ya hicimos todo eso, nos salimos, claro, contentos por lo que pasó. Fuimos a recoger la llanta y seguimos en el camino. Y en el camino iban todos los jóvenes llorando, porque se dieron cuenta de la necesidad en la que ellos viven, pero nunca la comunicaron. Ellos estaban felices, contentos, como si tuvieran el refrigerador lleno. Dios sabía que él tenía esa necesidad. ¿Sí? Yo tenía mi plan para hacer cierta cosa. No, ya pensaron que me desvié del tema, ¿verdad? Yo tenía mi plan de que teníamos que hacer ciertas cosas, pero acuérdate en lo siguiente: en el camino, en llevar a cabo la visión, tú como líder tienes que ir evaluando lo que va pasando. Allí en Cuba nos ha pasado muchas cosas. En una ocasión llegamos, teníamos 2 carros que habíamos rentado para movilizar a jóvenes, y cuando fuimos a recoger uno de los carros, cuando lo echamos a andar, de repente era máquina diésel, salía diésel por todos lados. Y yo le preguntaba al que nos estaba rentando, ¿que eso es normal? Sí, eso es normal. Le dije, no creo que sea normal. ¿Sí? Entonces tuvieron que traer un mecánico, perdimos como 4 horas. Y luego habíamos rentado otro carro ahí mismo, y ya no lo dieron. Apenas salimos del lugar, ya estaba ponchada una llanta. ¿Sí? Cosas van a suceder imprevistos. Una vez me robaron un carro ahí.
y el día siguiente lo recuperamos. Pero cosas imprevistas suceden. Tú tienes el plan, la visión, y yo como líder tengo que ir evaluando las cosas que pueden suceder y lo que no, y hacer ajustes, pero no desviarte de la visión. ¿Sí? No hay nada de malo con hacer ajustes. ¿Sí? A veces yo tengo algunas personas que trabajan en mi equipo que son así como muy rígidos. ¿Sí? Si hacemos un plan, este es el plan 1, 2, 3, 4, así lo vamos a llevar a cabo. Y si de repente no podemos llevar a cabo el número 3, tenemos que brincarnos al 5. ¿Sí? Y como líder tienes que ir evaluando. Ahorita vemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías iba evaluando el progreso. En Nehemías se dio cuenta que vinieron enemigos. Entonces les dijo a los que estaban trabajando, poniendo la piedra y poniendo el cemento y todo eso: con una mano vas a estar poniendo cemento y piedra, y con la otra mano la espada. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Evaluó lo que está pasando. Su visión era reconstruir los muros, pero en el proceso sucedieron cosas. Él evaluó el alcance del desafío. Inciso D, él formuló el plan. Él formuló el plan. Nehemías 2:16 dice: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él formuló un plan. ¿Sí? Después de obtener la mayor información posible, Nehemías formuló el plan para el equipo. Los líderes seguros formulan el plan y luego lo presentan al equipo para ser refinado y aclarado. No hay progreso sin un plan. La victoria no se obtiene por accidente. ¿Sí? Hablando de la visión, si no hay un plan, él formuló el plan. Así es como lo vamos a hacer, así es como lo vamos a llevar a cabo, y lo llevó a cabo. ¿Sí? Inciso E, él comunicó el plan. Estamos hablando de los pasos que él tomó basándose en la ley de la brújula. Él comunicó el plan. Nehemías como líder comunicó el plan. Yo me imagino a Nehemías ahí con el pueblo de Israel ahí. Sí, vamos a reconstruir los muros de Jericó. Los muros de Israel. Sí, ya me estoy yendo por otro lado, ¿verdad? De los muros de Israel, vamos a reconstruirlos. ¿Te acuerdas cómo estaban cuando eras niño? Cuando jugábamos ahí, qué bonitos. Están tirados, están quemados, las puertas están quemadas, donde están enterrados tus padres, está todo hecho desbaratado. Y las personas empiezan a decir, sí, hay que reconstruir. Y les comunicó el plan, les dijo cómo lo van a hacer. Sí, es la responsabilidad de cada líder comunicar el plan al equipo. Mi responsabilidad como líder es estar dando dirección, comunicar la visión. La visión trae confianza y dirección a los miembros del equipo. ¿Sí? La visión del equipo debe alinearse con una brújula. ¿Sí tienen eso ahí, verdad? ¿Sí? La visión del equipo debe alinearse con una brújula moral. ¿Sí? Una brújula moral. Mirar por encima. ¿Sí? Moralidad, caminar en moralidad es algo importante en nuestras vidas. Una brújula intuitiva. Eso habla de mirar hacia adentro, de ser intuitivo. Una brújula histórica. Eso es lo que se ha logrado, es lo que hemos logrado. ¿Sí? Nos da historia para lanzarnos hacia adelante. Una brújula direccional, que eso mira hacia adelante, nos ayuda a mirar hacia adelante. Una brújula estratégica, eso nos ayuda a mirar alrededor. La gente necesita algo más que información e inspiración, necesita instrucción. Estos son principios que tomó Nehemías de la ley de la brújula. ¿Sí? Número 3, otro de los principios, implementación. Número 3, implementación. ¿Sí? Estamos hablando de las fases para implementar una visión. Número 1 es visión, número 2 preparación, número 3 implementación, implementar la visión. ¿Sí? Toda visión dada por Dios se enfrentará con la oposición y requiere implementarla.
Les voy a platicar algo que sucedió ahora antes del 5 de octubre. El plan era que el 4 de octubre los jóvenes comenzaban su reunión ahí. Ellos se habían estado reuniendo donde estábamos antes, pero para el 4 de octubre ellos iban a comenzar. Ese 4 de octubre en la mañana había mucho movimiento en el lugar donde nos cambiamos. Había que el aluminero, que el electricista, que el de la alfombra, que estábamos pintando, que limpiando, que había mucha gente ahí. Yo tuve que ir a la casa a recoger un cheque para pagar a uno de los proveedores. Mi esposo se quedó ahí, mis hijos se quedaron ahí, había niños ayudando y recogiendo y todo eso. Y cuando estoy en la casa suena el teléfono. Era mi esposa y me dice: chico, necesitas venirte urgentemente. El arquitecto se acaba de caer y está grave. Y ya cuando oyes esas noticias, subo a la camioneta, agarré el cheque, subo a la camioneta y ahí voy en camino de la casa a la construcción. Yo no sabía qué había pasado, no sabía de dónde se había caído. Le marqué a mi esposa, le volví a llamar, le dije: Silvia, a ver, dime dónde está. Y ya me explicó dónde se cayó de una altura de 6 metros. Y le dije: ¿qué está pasando? ¿Está saliendo sangre? Dime qué está pasando. Y me dijo: sí, está sangrando de aquí de la cabeza. Dije: pon algo, pon un trapo, quítale la camisa a alguien, quítale la camisa, pon un trapo, pero deténle la sangre. Y empezamos a orar. Yo en el celular, yo iba por estacionamientos de centro comercial y por todos lados para llegar lo más rápido posible. Y en el camino yo iba orando, yo iba reprendiendo la muerte, porque él era nuestro arquitecto. Y escuchaba a mi esposa ahí reprendiendo y atando y declarando vida al arquitecto. Y había otras personas. Y mi esposa me dijo que ella puso a todos ahí a orar. Ahí había albañiles y ellos no eran creyentes y no sabían ni qué hacer. Y se pusieron a rezar. Pero mi esposa puso a todos a orar. Yo iba orando y empecé a escuchar los gritos del dolor del arquitecto. Y ahí vamos, y tú vivirás y no morirás. Y declarando, llego ahí, para entonces ya llegó la ambulancia, lo inmovilizamos, lo subimos y estuvimos orando todo el proceso. Y ya se lo llevaron al hospital, le dieron un medicamento para el dolor y ya empezaron a checar. Y gracias a Dios, solamente fueron unas fracturas en las costillas. Pero él murió en un rato ahí. Si no ha sido por personas que están ahí orando y creen en el poder de Dios, él ya estaría ahorita en el cielo. Él me dijo: si no es porque oigo a tu esposa y al líder de la alabanza que estaba ahí declarando vida a mi vida, dice, yo veía mi cuerpo como estaba y no tenía signos vitales. Ahora, pasó todo eso. Estamos por comenzar en la tarde con los jóvenes. Estamos por mañana, al día siguiente, comenzar la reunión. Llegaron personas conmigo y me dijeron: oye, ¿no crees que debemos de suspender la reunión de jóvenes por lo que acaba de suceder? Y luego otras personas: si quieres mañana suspendemos las reuniones. Y yo les tuve que decir lo siguiente. Les dije: miren, número 1, si yo hago eso, Alejandro, nuestro arquitecto, se va a levantar del hospital y me va a venir a poner una paliza. ¿Por qué permití que eso sucediera? Porque lo llevamos en la ambulancia en dolor y todo. Dice: chico, pero mañana no voy a poder. Mañana voy a estar ahí. Dice: en el nombre de Jesús me voy a levantar, mañana voy a estar ahí. Y le dije: sí, Alejandro, tú tranquilo, no te preocupes de nada. Se fue. Se lo llevaron en la ambulancia. Al ratito mi esposa y yo fuimos al hospital para estar ahí con él y su familia. Y todo el tiempo estaba ahí: chico, pero no he terminado, todavía me falta mucho. Tú no te preocupes, Alex, tú aquí tranquilo, aquí te van a atender bien, vas a estar bien. Y me decía: mañana ahí voy a estar. Le dije: no tienes que estar, es que he trabajado todos estos meses para ese día. Estamos implementando la visión, el proyecto. Y me acuerdo que varias personas, a uno de los líderes llegaron conmigo: hay que suspender todo. Le dije: no, vamos a implementar lo que hemos dicho. Cuando yo regresé al lugar, yo tuve que pagarle a los albañiles y a pagar, que normalmente él pagaba todo eso. Pero yo agarré a todos los albañiles, a los electricistas, todos los que sabía que no eran creyentes, los pintores, los junté. Todos vieron lo que sucedió y les dije: ninguno de ustedes tiene su vida garantizada. Así como pasó eso, te puede suceder a ti. Y tú sabrías dónde vas a pasar la eternidad. Nomás se les veían los ojos así.
¿No te gustaría saber dónde vas a pasar la eternidad si algo sucediera? Porque Alex, si él se hubiera ido, él iría derechito a la presencia de Dios. ¿No te gustaría tener esa seguridad? ¿Sí? Uno de ellos, cuando sucedió eso, se puso a llorar. O sea, no sabían cómo reaccionar. Les impactó todo, cómo reaccionó el pueblo de Dios y cómo se levantaron todos. Les impactó eso. Me permitieron guiarlos en una oración. Compartir el Señor, aceptaron a Jesucristo y luego ya les pagamos y todo eso. Pero yo dije, pues voy a aprovechar cada oportunidad de esto. ¿Sí? Estamos hablando de implementar el plan. Va a haber oposición, pero aunque haya oposición, cumple con lo que Dios puso en el corazón, o el proyecto, o el asunto. Al día siguiente nosotros tenemos 2 reuniones, por el crecimiento tenemos que añadir 2 reuniones. Al día siguiente que comenzamos ahí el domingo, ese sábado en la tarde fueron más de 100 jóvenes. 10 de ellos, estamos hablando de jóvenes nuevos, no jóvenes que vienen de otra iglesia, no, jóvenes que nunca han estado en una iglesia. 10 de ellos aceptaron al Señor. Día siguiente tuvimos 600 adultos, 220 niños entre las 2 reuniones. ¿Sí? Y en la segunda reunión, cuando estábamos terminando la adoración, yo estaba por pasar al frente, entró el arquitecto, todo vendado, despacito, pero entró. ¿Sí? Va a haber oposición. Puede ser casos así, puede ser de diferentes maneras. El caso de Nehemías fue el enemigo Sanballat que quiso venir a detenerlos y tuvieron que trabajar con una mano construyendo el muro y con otra mano con la espada. ¿Sí? Y otros les daban de comer, todos hacían su parte, pero se llevó a cabo el reconstruir los muros del pueblo de Israel en 52 días. ¿Sí? No importa la oposición que venga, hay que implementar. ¿Sí? Por ejemplo, una ocasión estábamos en la escuela de líderes. Tenemos 2 días, diferentes grupos van en diferentes días. Y me acuerdo un día, por las lluvias, por cómo llovió y todo, se fue la luz durante 24 horas en la colonia donde estábamos. No teníamos luz. Ya era la noche, ya eran como las 7:30, las 8:30 comenzamos la escuela. Y no había luz. Yo estoy entrenando líderes. Pues yo como líder, yo tengo que implementar y seguir con el plan, aunque no haya luz. Algunos llegan, lo vas a suspender porque no hay luz. Dije, no. Vamos a ver qué hacemos. Mandé comprar velas. ¿Sí? Puse velas alrededor, parecía un altar, ¿no? Porque velas por todos lados. Dije, si ustedes no pueden leer la Biblia, yo la voy a leer. Traí una lámpara, mandé traer una lámpara, y yo la estaba leyendo. Comenzamos la escuela de líderes sin luz, comenzamos el evento. Estamos hablando de implementar, aunque haya oposición, aunque tú tenías planeado cosas y se contrapusieron otras cosas. Hazlo de todas maneras. Me acuerdo que comenzamos, a los 5 minutos de haber comenzado, oramos, y cuando de repente, ¡pum!, llegó la luz. Y nos habían dicho que no iba a llegar hasta 2 horas después. ¿Sí? El pueblo de Israel estaban trabajando, reconstruyendo. Hay que implementar, aunque haya oposición. Número 4, resolución del conflicto. A ver si. Sí, resolución del conflicto. Sí, pronto la visión se vio amenazada por los problemas entre los miembros del equipo, y Nehemías dirigió hábilmente a su equipo a través de 3 fases para la resolución de un conflicto. Siempre que vas a llevar a cabo, implementar la visión, va a haber conflictos. Donde hay personas, hay problemas. Personas dicen, yo quiero servir a Dios, estar en el ministerio tiempo completo. Pero que no sean personas problemáticas. Pero mientras haya personas, va a haber problemas. Si ellos no son el problema, tú y yo vamos a ser el problema. Sí, pero mientras hay personas, el ministerio, hablando del ministerio, el ministerio tienes que trabajar con personas. ¿Sí? Y siempre va a haber problemas. Y va a haber circunstancias y va a haber conflictos. Y tú como líder necesitas saber cómo arreglar esos conflictos y ayudar para que no afecte el propósito de Dios, para que no afecte y detenga la visión que Dios ha dado. ¿Sí? Conflictos va a haber. Y aquí nos damos cuenta que Él trajo solución al conflicto. Fases para la resolución exitosa de un conflicto dentro del equipo. Inciso A.
división. ¿Sí? Los conflictos van a querer venir a dividir. ¿Sí? Una casa dividida no puede mantenerse firme. Ese es el principio que Jesucristo nos enseñó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Si el enemigo no puede atacarte por afuera y destruirte por afuera, entonces trata de crear conflictos de adentro para que haya división y se detenga la bendición. Donde hay división se detiene la bendición. Donde hay contienda se detiene la bendición. ¿Sí? Donde no se está caminando en amor se detiene la bendición. Es como el matrimonio. Dios dice en su palabra que si el esposo no trata bien a su esposa, la mujer siendo el vaso más frágil, y si el esposo no trata bien a su esposa, dice, tus oraciones no son escuchadas. Yo puedo gritar y cantar y hacer maromas y levantar mis manos o predicar y decir gloria a Dios y todo eso, pero si yo no trato bien a mi esposa, mis oraciones no llegan ni al techo. Eso dice la palabra. Entonces el enemigo usa tácticas para traer conflictos de adentro, para causar división, para causar problemas dentro de los miembros del equipo, y empiezan a tirarse el uno al otro, y entonces se detiene la bendición de Dios, se detiene el proceso de Dios. ¿Qué sucede en un matrimonio? Eso sucede del esposo con la esposa y trae conflicto, que empieza a traer contienda, empieza a haber ofensas, empiezan a tratarse mal el uno al otro, empieza a afectar a los hijos. Detiene la bendición de Dios. División. ¿Qué hizo Nehemías cuando empezó a haber división? Hubo, dice, un clamor del pueblo, de sus mujeres, cómo eran tratadas, etcétera. Empezó a levantarse esa división. En la frase después de los versículos dice, los israelitas estaban divididos por la distribución del alimento y los recursos. ¿Sí? Había unos, porque a ellos les dieron café con leche y a nosotros no más café. ¿Sí? Porque a ellos les dieron gorditas y a nosotros pastes. ¿Sí? Porque a ellos les dieron, eso está bien, ¿verdad? Pero porque a ellos nomás estaban quejándose por la distribución de los alimentos. ¿Sí? Porque ellos sí, porque nosotros no. Es lo que estaba pasando. Eso estaba empezando a causar división en el equipo. ¿Sí? Como líder tiene uno que reconocer eso y luego confrontar ese asunto. Cada miembro del equipo quiere ser valorado y tratado igual que sus compañeros. La división se genera cuando los miembros del equipo perciben un trato desigual de parte de algunos de los miembros del grupo. Cuando los miembros del equipo dejan de preocuparse por el bienestar del grupo, se da la desunión como resultado. No permitas que el enemigo cause división. ¿Por qué comienzan más iglesias y más iglesias? Esto. ¿Por qué personas el día de hoy se divorcian y se vuelven a casar con otros pensando que va a mejorar, pero nunca arreglaron los conflictos de atrás? ¿Sí? El enemigo es especialista en causar división. No le des lugar. Empieza a levantarse algo, inmediatamente hay que confrontar, que es el siguiente punto, inciso B, confrontación. Inmediatamente, se levanta esa división, inmediatamente hay que confrontar. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Cuánto les gusta confrontar? Levante su mano. Nadie levantó su mano porque a nadie nos gusta confrontar. ¿Sí? Yo doy gracias a Dios por la vida de Juan, porque aparte de que somos amigos, para mí me ha ayudado a crecer muchísimo. Por ejemplo, él tiene cosas que yo no tengo y que he aprendido de él. Igual él me necesita a mí. Yo tengo cosas que él no tenía y que ha aprendido de mí. Entonces, y una de las cosas que yo tuve que aprender, y lo aprendí de él, era cómo confrontar. Es incómodo tener que confrontar. No me gusta hacerlo, pero como líder lo tengo que hacer. Sí, voltea con el que está a tu lado y dile, como líder tienes que aprender a confrontar. Así la sonrisa nerviosa. No es fácil, pero tenemos que hacerlo, porque si no confrontamos, esa división destruirá el propósito de Dios. Inciso C, resolución.
Nehemías pudo resolver rápida y equitativamente el problema por medio de la comunicación y la confrontación eficaz. ¿Sí? Cuando se resuelve una dificultad en el equipo, todos los miembros del grupo deben ser parte de la resolución. Nehemías solicitó un juramento formal para volver a reunir a todos los miembros del equipo. ¿Sí? Entonces fueron 3 fases para la resolución exitosa de un conflicto dentro de la visión. ¿Sí? Y número 5, que no lo tienen ahí, ¿verdad? Pero aquí sí está. D ha de ser el número 5. El D en sus apuntes ha de ser el número 5. Realización. ¿Sí? Eso es. Ya me acordé que lo acomodaron para que este fuera un punto aparte de la resolución. Realización. Realización. Nehemías y los israelitas lograron su sueño en 52 días. Reconstruyeron los muros del pueblo de Israel. ¿Sí? La ley de la brújula. La visión da confianza y dirección a los miembros del equipo. Vimos 5 fases: visión, preparación, implementación, resolución del conflicto y realización. Se llevó a cabo. ¿Sí? Vamos a parar aquí yo sé que